Soy Sigo a Cristo 2013, el canal de la verdadera doctrina cristiana, al servicio de los cristianos bíblicos. Acá les traigo la tercera parte del estudio bíblico, realizado por el hermano Tito Martínez, donde en este estudio se desenmascara una doctrina muy diabólica. Este estudio bíblico está dirigido especialmente a un verdadero hijo del diablo, llamado Paulo José Beltrán Pumarejo, en el cual esta persona miente descaradamente, diciendo que el Dios de Israel, mencionado en el Antiguo Testamento, con el nombre de Jehová o Yahweh, es el mismo Satanás. Corre tercera parte del vídeo, unidos contra Yahweh y contra su Cristo. 13. La mujer sorprendida en adulterio. El Señor Yahweh ordenó a los israelitas que los adúlteros fueran muertos. Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Sin embargo, Jesús no condenó a muerte a la mujer que supuestamente fue sorprendida en adulterio. Él le dijo lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Juan capítulo 8, versículo 11. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. El hijo del diablo Paulo José cita esos dos pasajes bíblicos para enseñar la monstruosa burrada de que Jesús se opuso a esa santa ley de Dios, que condenaba a muerte a los adúlteros. Sin embargo, Jesús jamás se opuso a la ley de su Padre Celestial, ni jamás se opuso a la pena de muerte contra los que infringían esa ley. ¿Por qué Jesús no condenó a esa mujer supuestamente sorprendida en adulterio? La respuesta es doble. 1. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo, para condenar al mundo. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 2. Porque la acusación de esos hipócritas líderes religiosos judíos era ilegal e injusta, ya que la ley de Dios dice bien claro que los adúlteros, tanto el varón como la mujer, debían ser muertos. Sin embargo, los judíos no presentaron al varón adúltero, para que fuera también apedreado junto con la mujer. Con lo cual se trataba de una pantomima absolutamente injusta, y esa es la razón por la cual Jesús no condenó a la mujer, ya que él no vino a condenar a nadie, sino a salvar. Sin embargo, a la mujer la dijo que se fuera y que no pecara más, indicando así que Jesús estaba en contra del adulterio. Citar ese pasaje para decir que Jesús se oponía a la ley de Dios es una burrada y una majadería descomunal. Jesús en ningún momento habló en contra de la santa ley de Dios, sino que mostró la misericordia de Dios, trayendo el perdón de los pecados y dando su propia vida en rescate de muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 14. Los celos del Dios de Israel, Yahweh. En Éxodo 20, 5 está hablando Yahweh el Dios de Israel, y dice que él es un Dios celoso. Vamos a ver el pasaje. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. El diabólico y falso argumento que esgrime Paulo José en su blasfemo y repugnante libro es el siguiente. Vemos muy claramente dónde dice ser un Dios celoso. Ahora, si Él es el único Dios del universo, ¿por qué tendría que sentir celos? Si es inmutable, ¿por qué tendría que sentir celos o ira como vimos en versículos pasados? Si una de las características de Dios es su inmutabilidad, y entre las características de la inmutabilidad es que nunca se altera el ánimo, por lo tanto, nuestro verdadero Dios no se rige por emociones, ¿cómo podría sentir celos o ira? Lo que está diciendo ese sujeto mentiroso es sencillamente que el Dios Padre no es un ser personal con emociones y sentimientos, sino alguien absolutamente impersonal y sin sentimientos. Esa clase de Dios falso es diametralmente lo contrario al Dios verdadero que nos reveló el Señor Jesucristo, el cual enseñó bien claro que Dios es un ser personal, un Padre celestial. Y si es su Padre, entonces es un ser absolutamente personal y con sentimientos.
Observe bien que por una parte ese sujeto mentiroso enseña que Jesús nos dio a conocer al único Dios verdadero, pero por otra parte ese sujeto mentiroso enseña que el Dios Padre no es un ser personal con sentimientos y emociones, lo cual es todo lo contrario al Dios que nos reveló Jesús. Ese sujeto blasfemo dice que Dios no puede sentir celos, porque, según él es el único Dios del universo. Ahora bien, ¿y en qué parte de la Biblia ha sacado ese analfabeto bíblico esa mentira de que solo existe un Dios en el universo? En la Biblia se dice claramente que existen otros muchos dioses y señores en el cielo y la tierra. Por ejemplo, en Deuteronomio 10:17 leemos lo siguiente. Porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Como podemos ver, el pasaje dice bien claro que el Dios de Israel, Yahvé, es el Dios de dioses, es decir, el Dios mayor o supremo entre otros muchos dioses, y estos dioses de ninguna manera son los dioses falsos de las religiones paganas, ya que Dios el Padre no es el Dios de los dioses falsos. Estos dioses son sencillamente los hijos de Dios, tanto los hijos de Dios celestiales, como los hijos de Dios terrenales. Por ejemplo, a los jueces de Israel Dios los llamó dioses, porque ellos eran hijos del Altísimo, Salmo capítulo 82 versículo 1, versículo 6. Yahvé dice que Él es un Dios celoso, porque sencillamente, Él ama a su pueblo y desea que este pueblo suyo no caiga en la idolatría dando culto a otros dioses, ya sean dioses humanos, o los dioses falsos de las religiones paganas. Esos celos del Dios de Israel es una muestra del amor de Dios por los suyos, ya que en el verdadero amor el esposo es celoso por su esposa, a la cual cuida y protege, exactamente lo mismo hace el Dios de Israel con su pueblo, por eso es que él dice que es un Dios celoso, y prohibió al pueblo de Israel que diera culto a otros dioses del cielo, de la tierra o de debajo de las aguas. Alguno podrá argumentar que los celos son carnales y malos, y que por tanto Dios el Padre no puede ser celoso. Ellos suelen citar estos pasajes escritos por los apóstoles Pablo y Santiago. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Santiago capítulo 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Como puede ver, esos pasajes dicen que los celos son carnales, los celos es una de las obras de la carne, y dice que donde hay celos hay perturbación y toda obra perversa. La explicación es muy simple. Hay celos buenos, y celos malos. Los celos buenos son los que llevan a amar a una persona, para que esa persona no le sea infiel. Pero los celos malos son carnales y peligrosos, pues ese tipo de celos son causados por el egoísmo, deseando a la persona celosa un amor exclusivo solamente a él, sin amar a nadie más. Ese tipo de celos malos y carnales acaba en muchos casos en violencia y muerte de uno de los cónyuges o incluso de los dos. Sin embargo, los celos que el Dios Padre tiene por sus hijos no tiene que ver nada con los celos malos, por la sencilla razón de que Dios el Padre jamás ha dicho que solo tengamos que amarle a Él, ya que nosotros podemos amar también a otras muchas personas, como por ejemplo a su Hijo Jesucristo, y de igual manera también amamos al resto de hijos de Dios, los cuales son nuestros hermanos en la fe. Por consiguiente, el celo que Dios el Padre tiene por su pueblo es un celo benigno y bíblico, el cual no tiene que ver nada con los celos carnales que solo producen dolor y violencia. El blasfemo y mentiroso sujeto que ha escrito esa basura de libro afirma que Dios el Padre no puede tener ira, porque como Dios es inmutable, entonces, según él, Dios el Padre no puede manifestar ira de ninguna clase. El argumento de ese analfabeto bíblico es de lo más falso y estúpido. La inmutabilidad de Dios de ninguna manera anula la ira de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se menciona perfectamente la ira de Dios el Padre y también la ira de Jesucristo. Vamos a leer unos cuantos pasajes.
Lucas capítulo 3, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En todos esos pasajes se menciona la ira de Dios el Padre, y también la ira de Jesucristo, la cual derramará en el futuro sobre todos los malvados. Por lo tanto, esa doctrina de que Dios el Padre no puede manifestar ira es una gran mentira del diablo, absolutamente contrario de lo que enseña el Nuevo Testamento. El Dios de Israel, Yahvé, es exactamente el mismo Padre Celestial, el Dios del Señor Jesucristo. 15. Yahvé visita la maldad de los padres sobre sus hijos. El Dios de Israel, Yahvé, dice lo siguiente. Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El blasfemo y mentiroso Paulo José dice lo siguiente en su apestoso y satánico libro. Además vemos que Yahvé visita la maldad de sus padres sobre sus hijos hasta una tercera y cuarta generación. En verdad Yahvé es un Dios de amor, porque visita la maldad de los padres sobre sus hijos, si estos no son culpables de los actos de sus padres, o peor aún, ¿qué culpa tiene un nieto de la maldad de sus abuelos, para que él también reciba castigo a causa de los hechos de sus abuelos? Esta es una ley de eterna condena, donde ninguna persona nunca dejará de ser pecadora y culpable, pues hasta por los actos de maldad de los demás tiene que responder. Es una ley acusadora y todos sabemos en este mundo quién es el acusador. Con ese párrafo ese hijo del diablo está acusando al Dios de Israel de ser el mismo Satanás, el acusador. Exactamente eso es lo que desea Satanás, hacerse pasar él por el Dios verdadero, y al Dios verdadero acusarlo de ser Satanás. Esta es la mayor mentira abominable de todos los tiempos, y es la que están predicando hoy en día hijos del diablo como ese tal Paulo José, entre otros muchos, los cuales están preparando al mundo para que un día reúnan los ejércitos anticristianos en Armagedón para luchar contra Yahvé y contra Jesucristo, tal como se predice en el Salmo 2. Vamos a conocer la verdadera explicación de Éxodo 20, 5. Observe cómo Yahvé prohíbe en ese mandamiento que se hagan imágenes de culto para honrarlas. Él es un Dios celoso, porque Él ama a su pueblo y lo cuida, tal como expliqué en el anterior apartado. Observe cómo Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen, es decir, el pasaje está hablando de los impíos que odian al Dios de Israel, Yahvé. Los padres que odian a Yahvé, sus hijos y sus nietos seguramente que también lo odiarán, porque ese odio a Dios lo han mamado o heredado de sus malvados padres, y por eso es que la maldad de los padres es heredada también por los hijos y los nietos. El que adora de dioses falsos trae consecuencias terribles sobre su familia por varias generaciones, pero por supuesto cuando alguno de sus descendientes se aparta de la maldad de sus antepasados, entonces Dios lo perdona. Por consiguiente, lo que dice ese embustero y blasfemo de Paulo José es una espantosa mentira y una burda falsificación de lo que dice ese pasaje bíblico. Yahvé de ninguna manera castiga a los inocentes, sino que castiga a la maldad de los padres que es heredada por sus hijos, los cuales también aborrecen al Dios de Israel. Por lo tanto, esos hijos de ninguna manera son inocentes, sino que son igual de malvados que sus padres.
En ese pasaje de Éxodo 20:5, de ninguna manera Yahvé acusa a personas inocentes, esa blasfemia se la ha inventado ese hijo del diablo, simplemente lo que dice, es que la maldad de los padres, recae también sobre los hijos y nietos que aborrecen al Dios de Israel y practican el mal, pero citar ese pasaje para decir, que Yahvé acusa a personas inocentes y los castiga por los pecados de sus padres, es una espantosa falsificación satánica de lo que dice Éxodo 20:5. 16. Yahvé es un Dios vengativo. ¿Es el Dios de Israel un Dios vengativo? Por supuesto que sí. Ya que Él es justo, suya es la venganza y la ira, y Él pagará a cada uno según sus obras, vengándose de sus enemigos. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo, su pie resbalará. Se apresura su desastre, y el día del juicio se avecina. Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Alegraos, naciones, con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. ¿Sí? Dios se vengará de sus enemigos, y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Salmo capítulo 94, versículo 1. Yahvé, Dios de las venganzas, muéstrate. Salmo capítulo 94, versículo 2. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Yahvé, y de tal gente no se vengará mi alma. Jeremías capítulo 5, versículos del 27 al 29. Ahí lo tiene bien claro, Yahvé Dios se vengará de todos los malvados. Él es un Dios que ejecuta justa venganza. Pero no solo eso, resulta que el apóstol Pablo citó Deuteronomio 32:35, que se refiere a la venganza del Dios de Israel, Yahvé, y lo aplicó al Dios Padre. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, la venganza de Yahvé será la venganza del Dios Padre. El mentiroso y blasfemo Paulo José cita el siguiente pasaje bíblico para decir que Yahvé es Satanás. Yahvé habló a Moisés, diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahvé en Madián. Números capítulo 31, versículos del 1 al 3. Observe cómo Israel se vengó de sus enemigos madianitas. Pero cuidado, esa venganza no procedía de Israel, sino de Yahvé, el cual ordenó a Moisés que se vengará de los malvados madianitas. La venganza era de Yahvé, no de la nación de Israel. Esto es muy diferente a tomar la venganza por nosotros mismos, lo cual jamás hemos de hacer, sino que hemos de dejar la venganza al Dios Padre, Yahvé, ya que será Él quien pague a cada uno según sus obras, cuando derrame su ira sobre los malvados. 17. Yahvé no solo es el Dios de los judíos, sino también de los gentiles. El embustero y blasfemo Paulo José dice que Yahvé era solo el Dios de los judíos, no el Dios de todo el mundo. Eso que dice es una gran mentira. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos capítulo 3, versículos 29 y 30. El pasaje es tremendamente claro. El Dios de los judíos es Yahvé, y Pablo dijo que ese mismo Dios es también el Dios de los gentiles, es decir, es un Dios universal. Yahvé no es un Dios falso tribal, sino el único Dios verdadero, el cual desea que todos sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. Quien hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Yahvé. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más.
Isaías capítulo 45, versículos 21 y 22. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Esos pasajes bíblicos destrozan esa asquerosa mentira diabólica de que el Dios de Israel, Yahvé, es un Dios tribal, solo de los judíos. Al contrario, Yahvé es el Dios Padre, y Él desea que todos los términos de la tierra sean salvos. No solo desea que sean salvos los judíos, sino también los no judíos, llegando así todos al conocimiento de la verdad, lo cual demuestra de forma irrefutable que Yahvé de ninguna manera es un Dios tribal, sino el Dios universal. Él es el Padre Celestial que envió a su Hijo único para dar su vida por amor a los suyos. 18. Jurar por el nombre de Dios. Veamos lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Yahvé tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y ahora veamos lo que dijo Jesús. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mateo capítulo 5, versículos del 34 al 36. Los pasajes son bien claros. Se puede jurar por el nombre de Yahvé, pero Jesús dijo que no juremos, pero observe que Jesús no dijo que no podamos jurar por el nombre de Dios, sino que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, no por Jerusalén, ni por nuestra cabeza, pero sí que se puede jurar por Dios. Eso no es ningún pecado. 19. El temor de Dios. En la Biblia se enseña montones de veces el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Vamos a leer unos cuantos pasajes. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Yahvé tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Yahvé vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis, y a Él seguiréis. Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 36. Mas a Yahvé, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Salmo capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbio capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sin embargo, el blasfemo y mentiroso Paulo José cita el siguiente pasaje del Nuevo Testamento, para enseñar que ese Dios llamado Yahvé no es el Padre Celestial, sino el mismo Satanás. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Como el apóstol Juan dijo que el perfecto amor echa fuera el temor, entonces, según él, no hemos de tener temor de Dios. Pero resulta que este gilipollas embustero e ignorante, oculta que Jesús mismo nos enseñó a tener temor de Dios el Padre. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. Obviamente Jesús no estaba diciendo que tengamos que temer al diablo, sino que nos enseñó a temer a Dios, el cual es el único que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, en el lago de fuego. Pero resulta que los apóstoles de Cristo también nos enseñaron a temer temor de Dios, el Padre. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí lo tiene bien claro. El temor al Dios de Israel, Yahvé, es el mismo temor al Padre Celestial, lo cual demuestra de forma irrefutable que Yahvé es el Padre Celestial. Los apóstoles así lo enseñaron. Sin embargo, ese hijo del diablo llamado Paulo José, oculta de forma satánica esos pasajes del Nuevo Testamento, para enseñar la doctrina satánica de que no tenemos que tener temor de Dios, cuando resulta que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora bien, ¿qué significa el temor de Dios? El temor de Dios es sencillamente el respeto reverencial a Dios, dándole el servicio y la gloria que Él se merece, y haciendo lo que a Él le agrada. Por ejemplo, en Hebreos 12, 28, 29 se describe muy bien lo que es el temor de Dios. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Por lo tanto, el temor de Dios es servir a Dios, agradándole con temor y reverencia, ya que Dios el Padre es fuego consumidor, es decir, es un Dios que tiene ira contra los malvados, y al final los destruirá en el fuego a todos los que aman y practican el mal. Solo un vulgar hijo de Satanás puede enseñar esa asquerosa mentira de que no tenemos que tener temor de Dios. Y respecto al pasaje de Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, observe que el apóstol Juan dijo que en el amor no hay temor, y que el perfecto amor echa fuera el temor, pero no dice nada del temor de Dios. Juan de ninguna manera estaba hablando del temor de Dios, sino del miedo o temor al castigo. Sin embargo, el satanista y embustero Paulo José falsifica ese pasaje de Juan, diciendo que ese texto se refiere al temor de Dios. Los santos de Dios no tenemos temor al castigo, porque hemos sido librados de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Al librarnos de la ira venidera, o ira de Dios, entonces ya no tenemos ningún temor al castigo de Dios, sino que tenemos el perfecto amor, el cual echa fuera el temor al castigo. Pero citar ese pasaje de Juan para decir que no tenemos que tener temor de Dios es algo tan satánico y falso, que solo un vulgar y mentiroso hijo del diablo puede enseñar semejante salvajada. 20. El oro. El blasfemo y mentiroso Paulo José, acusa al Dios de Israel, Yahvé, de ser materialista y falto de humildad, al acusarle de amar el oro y otros metales preciosos. Él cita los siguientes pasajes bíblicos. Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 13. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Éxodo capítulo 25, versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Éxodo capítulo 25, versículos del 23 al 26. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas, que corresponden a sus 4 patas. Éxodo capítulo 25, versículos 28 y 29. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Éxodo capítulo 25, versículo 31. Harás además un candelero de oro puro.
Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo mismo. Éxodo capítulo 25, versículo 36. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Éxodo capítulo 25, versículos 38 y 39. También sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Josué capítulo 6, versículos 18 y 19. Pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Yahvé, y entren en el tesoro de Yahvé. Josué capítulo 6, versículo 24. Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Yahvé la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. ¿Qué hay de malo construir con los metales más preciosos? Ninguna. ¿Qué hay de malo en guardar en el templo de Jerusalén el oro y la plata? No es nada de malo. Pues ese oro y plata servía para construir más utensilios para el templo de Jerusalén. El Señor Yahvé dice que Él es el dueño del oro, pues Él lo creó y por tanto le pertenece, así que Él puede hacer con el oro, la plata y demás metales preciosos y piedras preciosas lo que le plazca, y por eso ordenaba construir en oro y otros metales valiosos diversos utensilios del templo de Jerusalén. Veamos lo que dice el Dios Padre, Yahvé. Ageo capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos. Ageo capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Yahvé de los ejércitos. La doctrina de que Dios rechaza el oro y las piedras preciosas para construir lo que Él quiera es una burda doctrina de demonios. Veamos ahora cómo estará construida la ciudad celestial, la futura Nueva Jerusalén. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 y 11. El material de su muro era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Apocalipsis capítulo 21 versículos del 18 al 21. Como puede ver, el oro puro transparente y las piedras preciosas Dios de ninguna manera lo rechaza, porque la Nueva Jerusalén estará construida con esos materiales preciosos de una majestuosidad celestial. La pregunta es, por tanto, ¿por qué Jesús ordenó a sus discípulos que no nos hagamos tesoros en la tierra? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Observe que Jesús dijo a sus discípulos que no nos hagamos tesoros en la tierra, es decir, somos nosotros los que no hemos de acumular riquezas en la tierra, sino tesoros en el cielo. Sin embargo, en esos pasajes que he mencionado más arriba es Yahvé quien acumulaba ese oro puro y riquezas en su templo de Jerusalén, porque tal oro y plata le pertenece a él, pues él lo creó. Jesús jamás acusó ni censuró al Dios de Israel, Yahvé, de acumular todo ese oro y plata, por la sencilla razón de que todo el oro y la plata del mundo le pertenece a él, pues él lo creó, de modo que él puede hacer con el oro y la plata y demás metales y piedras preciosas lo que a él le plazca. Por consiguiente, el argumento que da ese hijo del diablo llamado Paulo José, es absolutamente falso y satánico. 21. El diezmo bíblico. Yahvé dijo lo siguiente.
Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Yahvé es cosa dedicada a Yahvé. El mentiroso y blasfemo Paulo José dice lo siguiente en su asqueroso libro. Aquí vemos a Jehová exigiendo su diezmo que aún se pide en las iglesias cristianas, pero ya sabemos que Jesús no pide diezmos. Para empezar, ese hijo del diablo miente de forma descarada, pues los falsos pastores de las mal llamadas iglesias cristianas piden un diezmo falso, ya que piden diezmos del dinero, algo que jamás Yahvé pidió al pueblo de Israel. Pues el pasaje bíblico dice bien claro que era el diezmo de la tierra, es decir, de semillas y de frutos de los árboles, y que eran utilizados para alimentar a los pobres de Israel. El diezmo falso monetario iglesiero es sencillamente una falsificación satánica del verdadero diezmo bíblico, y esos falsos pastores piden esos diezmos de dinero sencillamente para robar, y enriquecerse ellos mismos con el dinero que sacan a sus descerebradas ovejas que les creen y se lo dan. Y eso que dice ese hijo de Satanás, de que Jesús estaba en contra del diezmo, es una burda mentira del diablo, pues mire lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ese pasaje es bien claro. Ahí Jesús dijo cuál es el verdadero diezmo, el de los productos del campo. Como la menta, el eneldo o el comino, y dijo a los judíos que ellos no tenían que dejar de diezmar esas cosas, aunque lo más importante de la ley de Dios es la justicia, la misericordia y la fe. Soy Sigo a Cristo 2013, el canal de la verdadera doctrina cristiana, libre del maldito sistema iglesiero apóstata, SIA. Este canal está al servicio de los cristianos bíblicos. Acá hemos llegado al final del tercer video a estudio, llamado Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Pronto subiré la cuarta parte y final de este estudio en vídeo. Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Dale con todo esa guitarra.